A ver, ¿quién hay por ahí? Hola Sandra Patricia, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por asistir a este directo. Vamos a hacer una puntada especial para, no sé si ustedes han visto. No sé, tengo un problemita en la garganta, pero bueno, les voy a mostrar un estilo de puntada que vi. Entonces ustedes me dicen si ya de pronto la han visto. Buenos días Jenny Moreno, ¿cómo están? Les voy a enseñar a hacer una puntada especial para el tejido liviano. Miren, les voy a mostrar unas fotos de unas mochilas o de unas carteras que he visto. Pero la puntada de esta es especial. ¿Por qué? Porque es diferente a la que hacemos normalmente en la... Miren, esta es la puntada que nosotros podemos tejer. A ver, de pronto la imagen. Están un poquito... Ah, es que están cargando, ok. Entonces la clase de hoy es muy especial porque van a aprender a hacer ustedes este tejido. Miren, el tejido se llama tejido liviano o puntada para tote bag o cartera, miren. ¿Sí? Esto es una clase, miren la puntada tan diferente. Ahí de pronto se logra apreciar más la puntada. Y si se fijan, el punto queda mucho más alto, ¿cierto? Y entonces, miren, a ver si de pronto se nota más ahí. Bueno, estoy hablando de más y voy a empezar entonces con esta puntada para tote bag. La ventaja de esta puntada es que el tejido queda muy suelto, queda liviano, como dice el nombre, liviano. Entonces yo voy a empezar con un anillo mágico. La clase va a empezar con un anillo mágico. Voy a emplear estos colores. Puede ser cualquiera. Ustedes pueden iniciar con cualquiera. Vamos a iniciar con un anillo mágico. A ver, voy a poner esto aquí para que ustedes se me concentren. Voy a usar un marcador de puntos, obviamente. Y voy a empezar con un anillo mágico. Miren, yo siempre hago el anillo mágico de esta manera. Si quieren se lo envuelven en un dedo, pero yo me lo envuelvo normalmente en dos, así. Paso el crochet por debajo de la primera hebra y luego por encima de la segunda, ¿cierto? Giro, mire, doy un pequeño giro y vuelvo y tomo la hebra y la paso por la cadenita. Entonces suelto y en vez de hacer puntos bajos vamos a hacer punto alto, ¿cierto? Entonces tengo que subir inmediatamente con 3 cadenitas, con 2 cadenitas de hecho, porque la primera ya cuenta, o sea, esta de seguro cuenta como primer cadenita. Entonces debo hacer 2 más, 1, 2, o sea 3 en total. Voy a hacer entonces, miren, antes de hacer esto voy a tomar todos los colores. Ustedes saben que yo tejo de esta manera, miren, el anillo mágico y 3 cadenas, ¿cierto? Normal. Voy a tomar los colores que voy a emplear para mi tejido, en este caso voy a elegir estos, todos estos. Miren, voy a elegir 3, 4 colores adicionales. Y voy a empezar con el tejido. Miren, entonces tomo mi anillo mágico con 3 cadenas. Voy a enlazar.
Y yo antes, miren lo que yo hago. Yo pongo mis hebras acá adelante. Espero se esté entendiendo muy bien, miren. Delante del anillo mágico. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, voy a envolver estas hebras con un punto alto, miren. ¿Cierto? Miren. Inmediatamente envuelvo todo eso para ir formando los puntos altos, pilares, varetas, como le quieran decir. Entonces, en vez de tejer en punto bajo, voy a tejer todo el tiempo en punto alto. Bueno, entonces la primer cadenita, esta cuenta como el primer punto alto, las 3 cadenas que hicimos, y esta es la segunda, ¿cierto? O sea, ya llevo 2 puntos altos, enlazo y voy envolviendo, miren, dentro del anillo mágico, voy envolviendo todo eso, todas las hebras y almas, y voy formando mis puntos altos. Miren, llevo 3, enlazo, vuelvo y meto el crochet en el medio del punto del anillo mágico, formo mi cuarto punto alto y miren, entonces el tejido va a quedar liviano. A esta técnica se le conoce como puntada para tote bag, tejido liviano, en la técnica Guayú. Entonces, en vez de trabajar con punto alto, trabajamos en punto alto, lo pueden hacer en punto alto doble, o así como lo estamos realizando. Entonces, enlazo, meto el crochet en el medio y voy formando mi quinto punto alto. Voy a hacer 12 puntos altos para que el anillo quede bien, el círculo quede bien, o sea, quede realmente como es. Llevo 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que las 3 cadenitas de altura cuentan como un punto alto, ¿cierto? Entonces, espero se esté viendo muy bien. Quiero que me digan si lo están viendo y lo están entendiendo. Sabemos que estamos también en otro proyecto de la mochila Stitch, pero quería aprovechar el día de hoy que es festivo, pues, y digámoslo así, tomarme un pequeño descanso con esa mochila. Por eso hago entre comillas descanso realmente, pero para enseñarles esta técnica que hace mucho tiempo la quería enseñar, pero no había tenido como el espacio o la oportunidad para hacerlo. Entonces, ahorita que estoy un poquito más desacosadito, lo puedo hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlazo, miren, para formar el punto alto y sigo, miren. Recomiendo que ustedes compartan este video para que más personas lo puedan ver, ¿sí? Sé que muchas personas tienen la inquietud de cómo tejer una tote bag o una cartera con el tejido liviano, ¿cierto? La técnica del tejido o punto liviano. ¿Y por qué le llamamos así a esta técnica? Pues porque el tejido no queda tan duro ni tan compacto como la técnica de la mochila normal, ¿sí? Miren, esta es la técnica del tejido liviano. Espero se vea muy bien la punta. Diseños. Técnica del tejido liviano. Miren, podemos hacer tote bag con esta puntada, se avanza mucho más rápido. Las carteras de doble asa. Miren, puntada o técnica del tejido liviano. Les voy a mostrar varios diseños que he visto por ahí. Miren, con esa puntada, miren, estamos haciendo exactamente esa puntada para trabajar nuestra cartera. Entonces, sí, la idea es que ustedes aprovechen esta técnica del tejido liviano para tote bag o carteras doble asa. Enlazo, meto el crochet aquí y formo el punto alto. Enlazo, meto el crochet y hago el punto alto. Recuerden que voy a hacer 12 puntadas, pero ustedes pueden iniciar con menos o con más. Y recuerden que los hilos no deben verse por el revés. Ustedes van jalando de a poquito y van formando sus puntos altos, miren. Entonces, si ven la diferencia entre un punto bajo y un punto alto, también se puede trabajar el tipo de bolso Guayú con esta puntada, pero para cartera. Enlazo, formo el punto alto en el centro. Vamos a contar cuántos puntos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntadas. 12.
Listo, tengo los 12 puntos altos. ¿Qué voy a hacer? Voy a jalar simplemente, voy a ir jalando. Bueno, no traje la tijera, pero yo puedo ir escondiendo esto. De a poquito, con mucho cuidado de no soltar los hilos, por supuesto. Luego trabajo con el terracota. Luego vengo con el... Listo, ahí está. Vamos a jalar la hebra corta. Esta hebra corta la voy a jalar para cerrar el anillo mágico completamente, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora simplemente trabajamos en espiral igual, de igual manera como trabajamos en la técnica de la bolsa normal. Entonces, miren, yo voy a irme a la primer cadenita. Recuerden, voy a buscar la primer cadenita. Las 3 cadenas que hicimos, mírenla acá. Ahí voy a picar y voy a formar mi primer punto alto ahí, miren. Enlazo y formo mi primer punto alto. Yo hago esto como para que no se me vean los hilos por acá, en la parte del derecho. Entonces vuelvo y lo repito, miren, buscan su cadena, la cadenita, los 3 puntos altos que hicimos al comienzo, y ahí voy a picar, pero haciendo punto alto. Miren, enlazo y formo mi primer punto alto. Y por supuesto vamos a ir arrastrando todos los hilos alma. Voy a jalar un poquito esto para ir acomodando más esto. Y en ese mismo punto vamos a trabajar otro punto alto. Vamos a trabajar otro punto alto en ese punto. O en esa cadenita, en esa última cadenita de subida, miren. Entonces ustedes se van dando cuenta que el tejido se avanza más rápido. Voy a leer comentarios. Un saludito para Jania Carrillo, Ana Mabel Arias Loaiza, para Yandy Arevalo, Rosa María Durán, Jenny Moreno, Sandra Patricia y a todas las que se conectan, Angélica Gutiérrez C, muy buenos días. Y entonces miren, van dando 2 puntadas y consideran que pueden dar otra puntada para que no se les encoque el plato, porque esto sí hay que tener mucho cuidado porque el plato puede encocarse más rápido. Entonces miren, estamos haciendo, acá me quedaron unas hebritas, yo después las corto, las emparejo y entonces estamos trabajando en punto alto, obviamente en la técnica guayú, pero con el tejido liviano, para que la cartera no quede tan rígida, porque he visto que estas carteras se trabajan quedan más livianas, quedan más suelticas, no quedan tan apretadas ni tan ajustadas como las que hace uno normalmente con la puntada, el punto normal, que es el punto bajo. Y miren, voy arrastrando todos mis hilos por dentro, igualito. La técnica se trabaja de igual manera y podemos hacer diseños. Más ahorita vamos a empezar a hacer, digámoslo así, líneas para que ustedes puedan ver que es como trabajar la técnica guayú normal. Con el punto normal estoy dando 2 puntadas en cada punto disponible. Y si quieren, vamos a marcar el punto donde empezamos. O sea, yo sé que el punto empieza aquí. Lo voy a agarrar completo, mírenlo. Pero lo voy a agarrar acá abajo. Entonces voy a marcar, yo después corto esto. Ustedes saben que yo después corto esto. Vamos a cortar aquí, a poner, perdón, el marcador de puntos improvisado. Entonces, espero les guste mucho mi contenido, se suscriban a mi canal, compartan, comenten acá. Y vamos a amarrarlo, por supuesto, a hacerle un pequeño nudo sencillo. Ahí está el nudito sencillo para saber dónde termina la vuelta. Entonces yo sé que llegando ahí termino una vuelta. Vamos a hacerle otro nudo sencillo que sea fácil de soltar. Bueno, estoy dando 2 puntadas, pero si sienten que pueden poner otra puntada, miren, por ejemplo, yo ahí siento que puedo poner otra puntada. Miren. Listo, enlazamos y seguimos avanzando. Y vamos formando nuestro tejido en punto alto. Toda la cartera se trabaja de esta manera. Y en ciertas ocasiones estoy hasta colocando 3 porque siento que se me trata de encocar. Miren, aunque queda durito. Esta parte de aquí queda durita.
Entonces, una vez que lleguemos al, puedo poner otro puntico ahí para que aumentar y no se me encoque tan rápido el tejido. No sé si ustedes logren notar la diferencia. Se ve, miren cómo queda la puntada. Traten de usar, miren, estoy utilizando una aguja del número 1 de la marca Macusa. Esta vez estoy utilizando esta clase de aguja, esta numeración, la 1. Y si se dan cuenta, es un poquito más grande que la 2 y que la 3. Aquí voy a hacer un aumento también. Entonces, en cada punto estoy dando 2 o 3 según como yo sienta el tejido, miren. Enlazo y me voy al mismo punto. Y vamos a hacer cambio de color en la siguiente vuelta. Vamos a trabajar con otro color para que ustedes puedan ver que se pueden trabajar diseños también con la técnica del tejido liviano para tote bag. Tote bag. Los tote bags son unas carteras de doble asa. Doble asa. Y son más grandes de lo normal. Su base es mucho más grande. Miren cómo va quedando el tejido. Enlazo y voy formando mis puntos altos. Y se teje, miren que con 2 vueltas se avanza mucho más rápido en el proyecto. No estoy utilizando el cordón de polipropileno, solamente hilos. Solamente estoy trabajando con los hilos. Si yo considero, puedo poner otro aumento ahí para que no se me encoque tan rápido. Miren, en un punto hasta he hecho 3 puntadas, miren. Este tejido se presta para hacer esos aumentos porque este tejido sí queda más sueltico. No es como el tejido de la mochila guayú normal, que queda un poquito más apretado. Miren, vamos llegando al final. Justamente llegamos al final. ¿Cierto? Miren cómo va quedando de lindo. Después vamos a cortar esto, no se preocupen, cortamos y bueno. Entonces seguimos o empezamos la vuelta número 3. Voy a empezar con el terracota, pero para hacer cambio de color les voy a enseñar cómo se hace el cambio de color en este tejido. Enlazo, miren. Me voy al punto de base y cierro una vez, ¿cierto? Cierro esto y lo dejo así. Ahí inmediatamente cambio de color a terracota y termino el punto con el terracota, ¿cierto? Y seguimos entonces dando una vuelta con este color. Miren. Entonces ahí se van formando los puntos altos también. Y podemos ir colocando aumentos donde nosotros sintamos que se nos está, o sea, necesitamos aumento. Miren, ponemos, seguimos. Se fijan, miren cómo va quedando y miren cómo queda el cambio de color tan limpio. Les voy a mostrar el cambio de color. Acá se me ven un poquito los hilos, pero miren, es igualito a la técnica guayú normal, miren. Miren el cambio de color queda limpio, no queda evidente, nada, es normal. Solo que varía la puntada, es un poquito más alto el tejido y es más suelto. Entonces ahí voy a dar, miren, entonces me paso al siguiente punto y puedo dar 2 puntadas, 1 y ahí mismo otra puntada. ¿Sí? Voy sacando obviamente mi hilo. Miren cómo va quedando. Hola María del Carmen González, Liliana Peralta, muchas gracias por el apoyo. Espero compartan y les esté gustando muchísimo este video, este en vivo, donde estamos aprendiendo a tejer en la técnica del tejido liviano para carteras guayú. Entonces aquí enlazo, me paso al siguiente punto y trato de dar otras 2 puntadas para que el tejido no se... Debe mantenerse planito, muy importante que el tejido se mantenga plano. Necesito ver el directo porque quiero ver cómo lo están viendo ustedes, si lo están viendo bien, si me toca acercar un poquito más la mano.
Bueno, ahí se ve, creo que se ve bien, creería yo. Que se ve claramente, ¿cierto? Voy a acercar un poquito más aquí para que ustedes puedan detallarlo. Estamos haciendo en punto alto, vareta, palote, pero con diseño. Vamos a poner diseño. Y estoy dando cada cierta distancia de 2 puntos, aunque yo siento que colocando más aumentos se me regula, porque sí siento que se me trata como de encocar antes de tiempo. Entonces, como les he dicho, ustedes son quienes manejan los aumentos. O sea, es que la tote bag puede ser, muchas gracias por cierto a doña Lida Cubillos, es que hay varias técnicas de tote bag, puede ser rectangular, ovalada y circular. Yo la estoy haciendo circular pero con una puntada diferente que la he visto más que todo en páginas de Instagram y quería grabar el video precisamente, quería explicarles a ustedes cómo se teje con el tejido liviano porque la he visto mucho, pero no he visto que alguien la haya enseñado antes. Entonces, esta es la oportunidad perfecta para que ustedes puedan ver cómo se hace con la puntada liviana. En realidad es un punto alto, pero el tejido, la técnica queda, el tejido queda súper suelto, o sea, no queda tan rígido como el otro tipo de mochila, que es como con almas, o sea, estamos trabajando con almas, sí, pero esta puntada al ser punto alto, digámoslo así, queda más, no queda tan compacta como la mochila normal. Pero claro, la tote bag se puede trabajar circular, ovalada y rectangular. No necesariamente tiene que ser rectangular o ovalada, eso ya lo eligen la técnica la eligen cada uno de ustedes y hacerla ovalada o circular, pero bueno, hay varios estilos. Yo estoy enseñando la circular en este momento. Miren cómo va quedando y se forma también un tejido, un diseño. Vamos a hacer líneas también. Podemos hacer otras figuras, por supuesto. O sea, realmente no es que sea del todo rectangular o ovalada. La tote bag, yo las he visto redondas, circulares como esta. Entonces, pero también puede ser ovalada, puede ser rectangular, perdón. Miren cómo voy trabajando y sí, cada cierta, miren, me va quedando súper planito. Y si se fijan, miren, estamos arrastrando hilos también como si fuera la técnica normal de mochila guayú normal. Se arrastra lo mismo, solo que varía la puntada, eso es todo. Lo pueden hacer en punto alto doble, punto alto triple, pero bueno, ya creo que con punto alto es más que suficiente si avanza mucho más rápido. Miren, ya con 3 vueltas que llevo, ya prácticamente fueran como si fueran 4 de la puntada normal. Gracias, Tania Álvarez. Eso me gustaría mucho que me apoyaran con los likes y con que compartan, ¿sí? Entonces, miren, si yo veo que se me está viendo un hilo, simplemente lo jalo suavemente y eso es todo. ¿Sí? Se trabaja en la técnica, es igual que la técnica, de toda la vida, la que hemos hecho siempre, solo que aquí se teje en punto alto. Enlazamos, miren, para hacer un punto alto o un pilar, primero debemos enlazar el crochet con una hebra o cargarlo y luego nos vamos al punto de base. Estamos tejiendo sobre la pestaña trasera, miren, hay 2 pestañas, esta y la que está adelante. Yo trabajo con la que está atrás. Bueno, vamos a terminar esta vueltica y vamos a empezar con otro. Y es muy rico trabajar con esta puntada porque queda más sueltico el tejido. Estas carteras más que todo son de lujo. Estas carteritas que son así con
con la técnica del tejido liviano es un poquito más de lujo, lleva un poquito más de, o sea, son carteras muy, aguantan mucho peso, pero también son carteras que no son tan comunes, y más que todo con esta puntada, no son tan comunes estas carteras. Entonces, bueno, muchas gracias a Novia Anaya por su comentario. Miren, yo acá siento que se me está viendo un poquito el hilo blanco, voy a jalarlo un poquito más. Creo que fue el espacio que dejé acá. Ok, bueno, ahí. Voy a seguir avanzando en mi tejido liviano, técnica del tejido liviano para tote bag o cartera. Más que todo para los que se acaban de unir, estamos tejiendo una puntada, una base con una puntada diferente, en la cual también podemos trabajar diseños. Miren cómo voy terminando. Como les he dicho toda la vida, o todas las veces que he subido videos, estoy exagerando con decir toda la vida, bueno, es una forma de decirlo. En realidad, con las clases que he dado, les he indicado que ustedes pueden poner los aumentos donde ustedes consideren, ¿sí? Miren que estoy trabajando en punto alto y si se fijan, se trabaja o se avanza más rápido en la base y solamente estoy trabajando con hilos. No estoy trabajando ni con cordón, ni con cola de rata, no, absolutamente todo con los hilos. Para quienes tenían duda de pronto de si yo no sabía tejer con solo hilos, ahí les estoy mostrando de que sí sé tejer solamente con hilos. También les estoy demostrando de que se puede hacer una puntada diferente. Miren, entonces voy terminando la vuelta. Ya creo que no, creería yo pues que no es necesario. Aquí dice punto alto, punto medio alto. Y es punto alto. O palote, vareta, ¿sí? Todo se trabaja así, miren. Y voy arrastrando mis hilos por dentro, miren. Y si se me ve a uno que otro, voy jalando, miren. Entonces miren cómo queda de bonito el tejido en la parte del revés y en la parte del derecho. Bendiciones, Gisela Cutir, ¿cómo está? Muchas gracias. Lida Cubillos, ¿cómo está? Buenos días. Tania Álvarez, muchas gracias por el apoyo. Nubia Anaya, buenos días. ¿Cómo está mi querida amiga? Espero que se encuentre muy bien. Gracias por todo el apoyo que he recibido de su parte y de todas ustedes. Miren, y obviamente ustedes también van a aprender a tejer estas hermosas carteras con tejido liviano. Voy a terminar con un puntico. Miren, entonces les voy a mostrar algo. ¿Cómo hacemos cambio de color? ¿Cómo realizamos cambio de color? Listo. Primero que todo vamos a enlazar. Miren, enlazamos. Metemos en el punto normal, en la pestañita de atrás. Y cerramos una vez nomás, miren, una vez. Y para hacer cambio de color, miren, me quedan 2 cadenitas en el crochet. Yo inmediatamente voy a elegir otro color. En mi caso voy a elegir este marroncito. Voy a hacerlo así con marrón. Entonces cierro el punto inmediatamente con el marrón. Y ahí ya me queda incorporado. Miren. Y sigo avanzando entonces. Y voy a hacer puntos altos de igual manera todo el tiempo. Esta cartera se trabaja de principio a fin en la técnica del punto alto, ¿sí? O vareta, palote. Y recuerden ir realizando o elaborando sus aumentos cada cierto tramo para que la base no se les vaya a encocar, miren. Voy aplanando y ya empezamos otra vuelta. Y si se fijan la puntada, miren cómo queda de diferente. Súper diferente, miren. Yo me puse a buscar videos en YouTube y no hay ningún video relacionado al tejido liviano en la técnica guayú para tote bag. Entonces este vendría siendo el primero. Espero se posicione el video porque me interesa que lo aprendan ustedes y mucha más gente lo vea. Y todo se teje en punto alto, miren. Necesito que mi video llegue a más personas, entonces por eso les pedía que compartieran para que más personas lo aprendan a elaborar.
Miren qué hermoso va quedando, súper hermoso. Y se siente la textura más suave, más ligera, ¿sí? No queda la textura como tan pesada como en la otra técnica guayú. Claro está que si ustedes quieren trabajar una tosba con esa textura que quede más durito, entonces usen el punto bajo. Obviamente lo pueden utilizar sin ningún problema. Obviamente esa elección de cada uno de ustedes. Pero hay personas quienes les gusta lo que es más liviano, más suave. Entonces aquí, miren el cambio de color, cómo queda de limpio. Miren, no se nota bultos, no se nota nada. Miren, es totalmente limpio el cambio de color. No, solamente estoy tomando la pestañita trasera, por eso les estoy explicando paso a paso. Miren, enlazo y tomamos la pestañita solamente trasera, miren. La pestañita trasera, no tengo los derechos de autor de la música de fondo y voy aplanando. ¿Sí? Pues enlazo, miren, antes de poner el punto, agarro o cargo el crochet con una hebra y me voy a la pestañita de atrás, miren, ¿cierto? Y se teje normal, ¿cierto? Con la pestañita trasera. Y voy sacando hilo y está quedando hermoso y es más fácil todavía porque avanzamos mucho más rápido en el tejido. Y cada cierta distancia voy colocando aumentos para que no se me vaya a encocar el tejido. ¿Cierto? Ahí vamos. Entonces voy a dar una vueltica por cada color para que ustedes puedan darse cuenta de cómo queda con diseño. Estamos haciendo un diseño caracol, por así decirlo. Es un diseño caracol, pero queda muy lindo. Quería pedirles el favor de que me regalaran un like, compartan, comenten. Pueden compartir en todas las redes sociales. Yo también voy a compartir este directo con más personas voy a compartirlo con mis seguidores de la página de Facebook. Miren el marcador donde lo tengo. Yo si quiere lo puedo quitar. Inmediatamente lo voy a quitar porque ya sé que la vuelta termina aquí. Si ustedes consideran que de pronto no saben dónde termina la vuelta, pues mantengan el marcador, miren. Sabemos que llegando a este punto vamos a terminar la vuelta. Ok, sigo avanzando, enlazo. Y voy formando mis puntos altos o pilares. En algunas partes le llaman a este punto pilar. En otras partes de Latinoamérica le dicen punto alto. En otras partes le llaman vareta. En otras partes le dicen punto alto. Entonces, para que tengan la referencia de la puntada, es simplemente tejiendo con punto alto. Y cada cierta distancia voy colocando un aumento para que, como les dije, no se me encoque el tejido. Y va quedando súper planita. Enlazo, miren. Me voy a la pestañita trasera del punto, lo agarro y cierro. ¿Cierto? Lo mismo, enlazo. Y formo. Voy formando mis puntos altos, mis pilares en cada uno de los puntos disponibles. Y voy realizando aumentos cada cierta distancia para que el tejido no se me encoque. Una vez más les quiero mostrar a qué me refiero yo con tejido liviano. El tejido liviano se utiliza para esto, miren, para las carteras, doble asa. Miren el punto como queda, miren, ahí se ve claramente que el punto se ve más alto. Por acá tengo más muestras que he visto por ahí, miren. Y si quería saber qué punto era, entonces me puse a mirar en YouTube y no habían videos relacionados a esta clase de punto, donde el tejido se trabaja completamente con esta puntada. Y bueno, esta es una oportunidad para que ustedes lo aprendan, para que ustedes lo compartan con personas que les gusta el tejido y que querían saber cómo se hacían esa clase de carteras. Yo acá estoy empleando 5 colores
5 colores, miren los 3, 4, 5. Estoy empleando una aguja de crochet número 1 de esta marca y un marcador de punto para saber dónde termina la vuelta. Enlazo y formo mi punto. Enlazo, me voy al punto de base, pestañita trasera y cierro, pero el punto queda más alto. Por eso le decimos punto alto, porque el punto queda más... Exactamente, Ana Mabel Arias Loaiza. Se puede hacer cualquier clase de diseño. Cualquier clase de diseño se puede hacer en el cuerpo y en la base. Pero yo aquí, a modo de ejemplo, les estoy enseñando lo básico, o sea, para que ustedes se animen a tejerlo y a practicar con un diseño normal en líneas, ¿sí? Pero el cambio de color es lo mismo, se cierra, para hacer cambio de color se termina el punto con otro color. Les voy a mostrar el cambio de color cuando termine esta vuelta. Entonces aquí tengo que hacer otro pilarcito, otro punto alto, vareta, palote. Sí, es un estilo de cartera. La voy a hacer, pero voy a tratar de hacerla no tan grande. Simplemente les quiero mostrar para que ustedes lo puedan hacer en una versión más grande, con la misma puntada. Yo les estoy enseñando la técnica básica de la puntada, que no es más que simplemente tejer con punto alto todo el tiempo, para que el tejido quede sueltico, no quede tan pesado ni tan rígido, que ustedes puedan cargar cositas, pero que no sientan que el tejido queda muy rígido, porque sé que hay personas que les gusta que el tejido, la textura quede así, no tan pesada. Y voy arrastrando mis colores por dentro. Miren, todos los colores los voy arrastrando. Para que lo pongan en práctica y recomienden mi canal, mis videos, para que me ayuden por favor con el tema de mis videos. Seguimos avanzando. Entonces voy aplanando y voy jalando un poquito las almas para que miren cómo va quedando de planito y va quedando sueltico, no queda tan rígido, ¿sí? Sé que repito mucho, pero bueno, es para que me entiendan o yo hacerme entender más bien. Repito demasiado, yo sé que me lo han dicho, que repito mucho un tema, pero bueno. Es más que todo para que ustedes puedan saber bien cómo queda el tejido. Por acá yo voy colocando unos aumentos de vez en cuando, sin exagerar. Miren cómo va quedando de planito. Muy importante, miren. Y suelto, va quedando sueltico el tejido. Que es lo que necesitamos lograr para la cartera liviana. Y vamos a hacer diseño también en el cuerpo, pero bueno, va a ser por partecitas. Entonces aprovechemos estas clases que son totalmente gratuitas y nos ponemos a tejer también. ¿Y por qué no? Pues para emprender, si a montar un negocio. Entonces si tienen alguna inquietud o pregunta, dejen en los comentarios y yo con mucho gusto les contesto. Miren qué hermoso va quedando, aún sigo en la vuelta 4. Está la vuelta número 4. Entonces yo pongo aumentos cada cierta distancia.
Estoy empleando un marcador de puntos improvisado. Miren, les puse este llaverito ahí, me pareció muy lindo, muy tierno, entonces lo puse. De pronto dirán, pero ¿por qué le puso eso? Pero se me facilita más saber dónde termina una vuelta, ¿sí? Aunque yo sin necesidad de esto ya sé, simplemente sé que la vuelta termina acá, pero esto es más que todo para las personas que no saben. Por eso lo mantengo ahí, para que ustedes puedan saber dónde termina la vuelta. Muchas gracias, 16. Hay muchas personas, les agradezco mucho el apoyo. Entonces, me debo a ustedes, gracias a Dios. Son ustedes quienes me ayudan al crecimiento del canal. Sin ustedes, nosotros no seríamos los creadores de contenido. Porque pues obviamente nosotros hacemos los videos precisamente para que ustedes los puedan ver y los disfruten. Y amando lo que y haciendo lo que más nos gusta y amamos, el arte guayú. Aquí seguimos. Voy a finalizar la vuelta, miren, ya prácticamente estoy terminando la vuelta número 4. Miren cómo va quedando el tejido súper suelto. Y vamos a finalizar con un punto aquí. Entonces, el cambio de color, les voy a mostrar el cambio de color, lo voy a hacer lentamente para que ustedes puedan mirarlo bien. Listo, voy a hacer el cambio de color. Cambio de color, miren. Para hacer un cambio de color, yo simplemente enlazo, dejo el punto así, miren, meto el crochet y cierro. Y antes de terminarlo, miren, quedan 2 pestañas o 2 hebras en el crochet. Yo cierro voy a hacerlo con blanco esta vez, miren, cierro con blanco. Termino el punto pues con el blanco, miren, ahí está, jalo un poquito para que se acomode y avanzo o sigo con este color, miren, en punto bajo, alto, perdón, punto alto. Ahí ya empezamos otra vuelta, si se fijan. Empezamos otra vueltica. Si ustedes quieren que el tejido les quede un poquito más apretado, utilizando la técnica del tejido liviano para tote bag, entonces van a usar una aguja más pequeña, o sea, una número 2 o número 3. Yo creería que con la 3 es más que suficiente, el tejido le va a quedar un poquito más bajito, más pequeñito, pero bueno. Así me está quedando a mí. Sí, seguimos entonces con los aumentos. Miren, cada cierta distancia voy colocando un aumento. Miren cómo va quedando el punto alto o el pilar para el tejido. Entonces aquí hice un aumento, por acá puedo poner otro, por acá otro y así me voy a ir yendo. Y traten de que la puntadita no quede tan exagerada, por eso les recomiendo la aguja número 1 como herramienta, la número 1 de esta marca. Porque no todas las marcas manejan el mismo número de tamaño. Hay variación de medidas entre marca y marca. Entonces, la marca Macusa maneja sus medidas, la marca Mega maneja otras medidas, la marca Rose maneja otras medidas y así. Hice otro aumento ahí, me paso al siguiente punto, tejo. ¿Sí ven? Y el tejido va quedando súper liviano. Es que esa es la idea, que quede liviano para la cartera tote bag. El tipo de cartera que es tote bag, llamado tote bag. Es que estamos tejiendo en espiral, precisamente, miren, estamos tejiendo en espiral. Estamos haciendo la técnica guayú, pero con punto alto. Técnica guayú, pero con punto alto, miren. Y estamos trabajando en espiral. El cierre queda perfecto. No queda, digámoslo así, no quedan bultos, el cambio de color es muy limpio, miren. Solamente que el tejido, como les dije, y como dice el título del directo, es un tejido liviano. Entonces yo aquí formo otro punto alto para el aumento, el lazo, y sigo tejiendo en punto alto todo el tiempo. Y cada cierta distancia voy a poner un aumento. ¿Sí?
Entonces, si se me ven los hilos, yo simplemente jalo con mi uña y jalo mis hilos, los acomodo. Y voy aplanando cierta distancia. Voy aplanando a medida que vaya tejiendo un poquito de atramos, voy aplanando. Entonces, espero les esté gustando mucho el tejido liviano para que lo pongan en práctica. Vamos a ver, seguimos, miren, un aumento, sigo con otro punto normal. Y los hilos se arrastran como almas, ¿cierto? Los hilos de color, miren, yo los estoy arrastrando. Para ir formando nuestro bolso. Ahí hago otro aumento y así me voy a ir yendo. Pero recuerden, no hay que exagerar con los aumentos. Para que el plato no se nos vaya a florear tampoco. La idea es que el plato no se floree mucho. Pueden trabajar estas carteras con otra numeración. Si la numeración es más pequeña, mucho mejor. Puede ser la número 2 o la número 3. El gancho con el que ustedes van a trabajar su base. Voy aplanando, jalo mis hilos un poquito para que esto no se me... Miren cómo va quedando el tejido, la textura liviana. Voy a desenredar los hilos porque sí se me está enredando acá ya demasiado. ¿Qué tal les está pareciendo el video? Muy fácil, de pronto no me estoy haciendo entender. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios. Ahí va. ¿Quién es pesa? Ahora sí es día, cuando estamos pelados. Día, estoy pelado. ¿Quién es pesa? Cuando estamos pelados. Ahí no me da frío. Mira el Google, Leo. Oye, Leo. Ahí no me da causa. Mira el Google, Leo. Mira. Mira, ¿quién es pesa? Va a pegar este burro, no, porque es que me están dando 70 por él. Y ya lo llevo arreglado, venga. Venga, que no tengo que pagar el 10.000 por 15 en el aparato que tengo allá, que es un aparato, un amplificador. Bueno, ya saben pues que estamos tejiendo y voy a seguir hasta terminar la vuelta. Tiene para 6 parlantes, tiene para conectarle lo que usted quiera. Ese amplificador que tengo que bajar un rojo, un aparato de loco, ¿sabe cuánto vale? 1.300.000, sin chicanales. ¿Y sabe qué? Que me lo compraron 10.000, pero que no me los prestaban porque no tenían que pagar nada. Y el diseño de la base es en caracol. El diseño de la base es solamente líneas. Les estoy enseñando una técnica. Ay, Dios mío. Este es el diseño normal, unas líneas normales. Estoy trabajando líneas en circular, en forma de caracol. Bendito sea el Señor. No
Hola, Mirna Judith Rúa, ¿cómo está? Bienvenida al directo, gracias. No, eso, si fuera pobre me hubiera prestado. Cualquier 2.000 pesos que cada boom se lo ganaste para hacerlo bonito. Bajando una parte de 1.300, socio. Pero estoy pelado, digo que ya todavía les subí los días. 4, a 30, a 31, 120, 125. Miren, siempre antes de poner el punto, de formar el punto, deben enlazar en el gancho, cargar una hebra para formar el punto alto. Entonces se van a la base, a la pestañita trasera del punto y van formando su punto alto, ¿sí? Y ahí mismo voy a hacer un aumento porque necesito aumentar. Cada cierta distancia voy a ir colocando aumentos. Enlazo, me paso al siguiente punto y tejo en punto alto. Y así me voy a ir yendo hasta el final. Todo en punto alto. Toda la puntada es igual de principio a fin. Y cada cierta distancia voy jalando mis hilos, miren, así para acomodarlos, que no se me vean. Pero miren, no se ven ni por el revés, ni mucho menos por el derecho. Entonces cada cierta distancia voy colocando un aumentico para que el fondo se mantenga súper plano y no se nos vaya a encocar antes de tiempo. Estas mochilas por lo general sí son mucho más grandes que las que yo he realizado en el canal. Estas mochilas más o menos son de 26, 27 centímetros de base, son súper grandes porque el tejido de esas carteras obviamente debe ser muy amplia, porque en esas mochilas normalmente cargamos más cosas, bueno, más que todas las mujeres que son las que usan la cartera, las carteras de doble asa tote bag. Entonces seguimos y voy formando mis puntos o pilares normalitos, los pilares de toda la vida, el punto alto como ustedes le conozcan, palote, vareta, miren, está quedando súper plano y esta es la textura que necesitamos lograr. Que quede no tan... Y obviamente esto queda muy resistente, no se preocupen que eso no se va a reventar. Uno creería, es que solamente tejiendo con hilo se va a reventar. No, estas mochilas son muy finas. Miren qué hermoso va quedando mi tejido. ¿Cómo les está pareciendo a ustedes? Muy fácil, difícil, no están entendiendo, dejen sugerencias, comenten para saber si estoy explicando muy rápido. La opinión de cada uno de ustedes cuenta. Voy formando mis puntos altos cada cierta distancia para formar los aumentos. Y también voy jalando, miren mis hilos suavemente, sin exagerar, suavecito para acomodarlo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá se me ve un hilito, me di cuenta tarde, pero bueno, no es mucho tampoco. Jalo. Lo mismo el marrón, se ve un poquito ahí, muy sutilmente, pero se ve. Bueno, creo que están muy concentradas, eso me gusta porque significa que sí están entendiendo. Pero este tejido sí gasta, sí consume mucho material. Me estoy dando cuenta que se consume más material, pues porque como es un punto alto, entonces al enlazar estamos gastando más hilo. Entonces, pero realmente vale la pena el tejido de este tipo de bolso. Pueden hacer un regalo para su mamá, para su novia, para su hermana. O sea, para quien ustedes deseen hacer este tejido,
para que hagan regalos, realicen regalos con estas carteras tan lindas en tejido liviano. Voy a ver si puedo cambiar. Si puedo cambiar. Voy a ver si puedo cambiar la foto de. Vamos a ver, voy a tomarle una foto a este tejido. A ver si lo pongo así. Porque quiero cambiarle la foto al. Bueno, no me deja todavía. Porque precisamente como estamos. Miren lo que yo quiero lograr, miren. Este tejido es súper liviano. Es un tejido bastante sueltico, ligero. No pesa, no queda pesando. Miren la puntada como es. Se fijan, miren. Y podemos hacer diseños también con esa puntada que es alta, punto alto. Por acá tengo varias imágenes de las cuales me estoy inspirando para hacer esta clase de tejido, miren. Y es mucho, la base es demasiado grande. Por eso les decía 26 o 27 centímetros de ancho. Son enormes esas mochilas y como pueden darse cuenta, podemos hacer cualquier clase de diseño siguiendo la técnica Guayú, miren. Miren, cualquier clase de diseño se puede hacer con esta puntada liviana, miren cómo queda. Se fijan, miren, es la misma puntada, solo que pues estoy trabajando con otros colores, claro está. Miren la puntada aquí se ve claramente, son puntos altos y se trabaja más rápido. Miren qué hermoso, espectacular, me encanta. Por acá, miren, esta sí que me gusta, miren este diseño tan lindo, estas líneas. Y lo mejor, todo en punto alto, se avanza mucho más rápido en nuestra labor. Bueno, estas son imágenes que vi en la red, en el internet, y me inspiré para hacer este video porque me di cuenta que no hay videos explicativos sobre esta clase de puntada completa en la plataforma de YouTube. Sigo entonces. Ahí voy a hacer otro aumento, perfecto. Ahí está mi aumento y sigo avanzando hasta el final. En punto alto, recuerden, todo se teje en punto alto. Si lo quieren hacer en punto alto doble, lo pueden hacer. O en palote triple, también lo pueden hacer en palote triple. Pero tengan en cuenta que esas carteras con esa puntada sí va a quedar mucho más suelta y ligera que esta. Porque obviamente el punto va a ser mucho más alto. La puntada va a ser mucho más alta, entonces sí, no lo recomiendo que lo hagan con el palote cuádruple o triple o el doble. Háganlo con vareta, pero sencilla como esta, para que les pueda quedar el tejido ligero, pero sin exagerar, que no quede tan suelto. Y me falta un último color. Ya les voy a mostrar con qué color vamos a trabajar la siguiente vuelta. Nuestra siguiente vuelta de puntos altos, les voy a mostrar con qué color vamos a trabajar. Porque cada vuelta la estoy trabajando con un color diferente para darle un efecto, pues para emplear todos los colores, obviamente, porque son 5 colores. Aquí ya llevo 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Me quedaría faltando el color enlazo, no tengo los derechos de autor de la música de fondo. Entonces espero no me bloqueen el video. De todas formas lo voy a dejar para que ustedes lo vuelvan a ver.
y puedan aprender ustedes a hacer este tejido tan lindo, tan sencillo y tan rápido, porque miren, en una horita mire todo lo que he hecho. He avanzado bastante solamente empleando hilos. No estoy empleando el cordón, no estoy empleando absolutamente nada diferente al hilo crochet. Y vamos finalizando, voy aplanando mi base. Recuerden, cada cierta distancia y vayan jalando un poquito sus hilos para que no se vayan a ver en el revés. Entonces aquí voy a hacer un aumentico también para que el plato no se me encoque. Y sigo avanzando hasta el final. Todo en punto alto, en palote. Enlazo, miren, enlazo. Me voy al punto de base y formo mi aumento. Formamos los aumentos cada cierta distancia. Aquí voy a hacer otro. Y finalizamos nuestro tejido, nuestra vuelta, perdón. Nuestra vuelta número, a ver, 2, 3, 4, la vuelta número 5. Vuelta número 5. Yo creo que ya puedo quitar este marcador porque ya sé dónde terminan las vueltas. Los colores me definen cada vuelta, ¿cierto? Entonces, acá unas 2 vueltas, miren el comienzo, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta y otra vuelta. Entonces ya no necesito el marcador, definitivamente no lo voy a emplear más, porque ya saben cómo pueden determinar ustedes una vuelta cuando es así en espiral. O sea, todo se trabaja en espiral, pero cuando son vueltas así sencillas, sin ningún diseño diferente, miren, el tejido va quedando supremamente suelto y muy bonito. Lo importante es que queda muy chévere. Cambio de color, miren, termino el punto, pero no lo cierro. Miren, tengo 2 pestañitas o 2 hebras. Aquí queda levantadito un poco, pero bueno, ya vuelve a su normalidad. Miren que la puntada no queda fea, no quedan espacios tan exagerados, no, miren, normal, miren. Y vamos arrastrando hilos también como almas, los colores. Voy a cambiar a Kuruba, entonces cierro el punto con Kuruba, lo llevo para atrás, muy importante, miren, lo llevan para atrás. Esto con el fin de que el cambio de color quede limpio, ¿cierto? No queden bultos, no queden en lazo. Y voy trabajando entonces puntos altos con el Kuruba, miren, ya empecé. Ahí ya llevo el primer puntico en Kuruba, en punto alto. Hola Julia Martínez, buenos días, así es. O sea, miren, la estamos trabajando en espiral, normal, en espiral, miren, en espiral. Todo el tiempo vamos a enlazar y vamos a formar otro punto alto. Todo el tiempo es igual. Y recuerden que cada cierta distancia van a colocar un aumento. Yo por aquí, de hecho, puedo poner el aumento en este punto. Y aquí, en este siguiente punto, formo el aumento. Voy aplanando mi base. Voy mirando que no se me vean los hilos y bueno, vamos formando los pilares todo el tiempo. Y cada cierta distancia vamos a colocar un aumentico para mantener la forma plana de nuestra tote bag, de nuestra base cartera liviana. ¿Ustedes qué tal están viendo? ¿Cómo les está pareciendo el video? ¿Les gusta? Acá voy a hacer otro aumentico, obviamente. Traten de que la puntadita no les quede tan exageradamente alta. Ustedes bajan. Aunque ya por sí el punto es muy alto, el punto alto, como su nombre lo indica, pues es muy alto. En vez de ponerle punto alto, deberían ponerle punto súper alto. Porque es un punto queda bastante alta. Miren que ya con 6 vueltas, miren todo lo que llevo avanzado. Mientras que con 6 vueltas en punto bajo iría más o menos así. Entonces se fijan la diferencia. Y el cambio tan limpio, miren, cambio de color tan limpio, no se ven bultos, no se ve absolutamente nada. Más que el mismo cambio de color, la misma división de color, pero de resto no se nota nada más.
Es que es bastante rendidora la puntada, es súper rendidora. Sube uno, trabaja uno la base súper rápido. Y sin salirnos de la técnica Guayú, obviamente esto es una técnica Guayú también, solo que cuando ellos hacen estas mochilas, o sea, estas mochilas ellos más que todo las he visto, pero en páginas de diseñadores, ¿sí? Páginas de diseñadores en Instagram. Pero estas mochilas como tal no son tan comunes, es por la puntada que es en punto alto. Pero bueno, se trabajan, se fijan que se puede trabajar también en punto alto y es rendidor. Como dice doña Lida Cubillos. Entonces un saludito para ella también, muchas gracias. Miren lo que les digo, cuando se me ven los hilos, por ejemplo, miren, no pasa absolutamente nada, simplemente jalamos. Ahí se ve el marrón, ¿cierto? Entonces, jalos lentamente, sin exagerar, lentamente, teniendo manos delicadas, obviamente. Hay que ser muy delicados en estos tejidos para que nos quede bien. Miren, ahí ya jalé el hilo y simplemente sigo avanzando en mi tejido liviano. Diferente. Me puse a buscar el video, a ver si de pronto hallaba un video sobre esto en YouTube y no lo hallé. Entonces este vendría siendo el primero con la técnica liviana. Ya saben pues cómo encuentran el tutorial, el video. Tejido liviano para tote bag. Tejido liviano para tote bag. Miren, yo aquí jalé exageradamente, miren. Entonces lo que hice fue agachar un poquito el punto. Miren, yo acá entonces lo acomodo nuevamente para que no me quede tan estrechito. Miren, ahí está nuevamente el punto normal. Hay que tener mucho cuidado al jalar los hilos para no exagerar y no fruncir el tejido. No hay que fruncirlo. Enlazo. Ok, tengo que hacer aumento cada cierta distancia. Como les dije, aquí voy a hacer otro aumento. Seguimos avanzando hasta el final de la vuelta número 7 a la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Entonces, una vez que terminemos esta vuelta, empezamos nuevamente con el primer color, que es el piel, color piel, luego terracota, luego marrón, luego blanco y por último el color curuba. Gracias Manuela Ramírez por su comentario, me motiva mucho a seguir adelante y a seguir creando contenido diferente y único en YouTube. Videos muy diferentes donde ustedes pueden inspirarse para hacer las mochilas, el tejido liviano. Si quieren hacer el tejido liviano, pues miren, aquí ya estamos en una clase en vivo y en directo donde se los estoy enseñando a hacer. Todo súper planito, debe quedar planita la base, súper bien. Miren cómo yo me preocupo más que todo de la base, de la forma de la base que quede planita. Debe quedar muy plana. Entonces un saludito para Manuela Ramírez, muchas gracias. Aquí seguimos. Cada cierta distancia voy elaborando un aumentico bien chévere. No tengo los derechos de autor, de música de fondo, lo he dicho. Entonces, para que tengan de pronto consideración, más que todo se lo digo a los de YouTube, que no me van a bloquear el video. Porque esta clase precisamente es para ustedes, mis queridos suscriptores y personas que están viendo el video. Ahí hice otro aumento, miren, hice otro aumento y sigo avanzando. Yo cada cierto tramo voy jalando los hilos, pero suavemente, suavecito, miren, sin exagerar, ¿sí? No quiero que se me encoque todavía la base, todavía no, pero es más que todo para que no se me vean los hilos por acá.
Yo sí me preocupo mucho de eso, de los detalles. Después voy a cortar esto, no se preocupen, yo corto esto para seguir. Es más, lo voy a cortar ya. Permítanme en un momento, yo traigo la tijera para poderlo cortar, no sé por qué no la traje. Bueno, entonces voy a cortar, miren, esto que me quedó, este excedente del comienzo. Listo, miren. Y aquí por fuera me quedó una hebrita también, la voy a cortar. Con mucho cuidado de no cortar el tejido. Y miren, seguimos avanzando, todavía estoy en la vuelta número 6. Y después empezamos nuevamente con el color del inicio. O sea, ¿cuál es el color de inicio? Este que está en el centro. Para ir intercalando los colores, ¿cierto? Ir manejando el mismo orden hasta el final de nuestra base. Se avanza muy rápido en este tejido. Me atrevo a decir que es mucho más rápido que tejer en punto bajo. Otro aumento, miren, ahí está. No sé si el video se esté viendo como el borroso. Bueno, creo que no se está viendo borroso. No sé ustedes qué piensen, miren.
Espero que el video no se vea borroso. Vamos a avanzar. La base. Bueno, hicimos otro aumento. Saben que estamos haciendo regularmente aumentos alrededor de la base para que mantenga su forma plana, ¿cierto? Estoy haciendo los aumentos cada cierta distancia para hacer los aumentos, lo que quede la base plana. Buenos días, Alba Ibáñez Peñalosa, ¿cómo está? Bienvenida. Estamos tejiendo haciendo un tejido liviano para una cartera. Doble asa o doble gasa, como ustedes le quieran decir, gasa, doble asa, fajón. Buenos días, Lucía, ¿cómo está? Listo. Sí, creo que mejoró la calidad, ya mejoró. Porque como tú le hice zoom al video,
Le hice zoom. Sí, todo se teje en punto alto. Es una cartera en punto alto, tejido liviano, tote bag. Y cada cierta distancia, como les he dicho, hay que hacer aumento. Queda bonito y queda el tejido liviano. Estoy separando los colores porque cuando estoy tejiendo siento que se me va una hebra por donde no va. Entonces cada cierta distancia voy separando los colores para que no se me vayan a mezclar. Aunque obviamente uno a simple vista sabe cuándo se le mezclan y cuándo no. Porque pues cada color es independiente. Es más que lógico que cada color es independiente. Sí, hilo crochet doble. Hilo crochet doble hebra. Lo pueden trabajar en macramé sencillo también. Si no quieren trabajar con el hilo crochet, trabajan con hilo macramé y también les va a quedar muy bonita. Pero por lo general estas carteras se hacen en hilo crochet. Las carteras tote bag se trabajan en hilo crochet liviano. Entonces lo que yo les digo, miren, hay que tener todos los colores así, estiraditos para que no se nos enreden. Y se han dado cuenta que este tejido es mucho más rápido, se avanza mucho más rápido en el tejido. Y estamos arrastrando las almas, miren, igualito. Yo estoy presintiendo que este video va a ser la sensación, va a ser viral porque no he visto videos. Presiento que me va a ir bien con este video porque no he visto videos donde expliquen. Estuve buscando mucho, les digo, buscando mucho esta puntada para saber si había alguien que ya había hecho el video tutorial y no. No hay ningún canal en YouTube que enseñe a hacer el tejido completo con esta puntada en la técnica Guayú. Entonces, este es el primer videíto, espero se haga viral, con la ayuda de ustedes, claro está, para que muchas más personas conozcan mi canal. Y bueno, miren cómo va quedando la textura, súper ligera. Y vamos finalizando la vuelta. Entonces yo voy finalizando la vuelta y vamos a empezar con otro color.
Entonces miren, ahí vamos. Voy a hacer otro aumentico acá. Y ahora sí creería que después de esta vamos a hacer, ya vamos a empezar entonces a formar otro color. Ahora sí me voy acercando al final de la vuelta, número 6. Para empezar a hacer otro color, emplear otro color. Y les voy a enseñar a hacer el cambio de color nuevamente. Se los voy a enseñar a hacer en esta técnica de liviano, tejido liviano para tote bag. Entonces, miren, ahora sí llegamos al último punto. Se fijan, miren, ahí claramente se ve el último punto, mírenlo acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A ver si acerco de pronto más, así. Miren, entonces yo lo estoy haciendo regularmente, yo no me estoy guiando de patrones, los aumentos los voy haciendo cada distancia. Entonces no necesito de guiarme de patrones porque realmente cuando uno se guía de esos patrones, uno a veces comete más errores. Mejor dicho, no les recomiendo que se guíen de esos patrones. Ustedes se van dando cuenta que cuando van avanzando en el tejido, ustedes mismos son quienes ponen los aumentos. Miren, miren el tejido cómo va quedando. El cambio de color, ¿cómo se hace? Entonces, enlazo, dejo el punto, pero no lo termino. Miren, lo hago, quedan 2 hebras. Y el cambio de color es, tomo el siguiente color. Miren, voy a hacerlo con el color piel. Y ahora sí puedo tejer. Miren, ya tengo el color piel incluido para tejer, trabajar con él. Mírenlo. Y el kuruba ya queda adentro. Entonces aquí voy a empezar con el color kuruba. Voy a empezar con un aumentico acá. 1, 2 y ahí mismo hago el aumento. ¿Cierto? Y voy acomodando mis hilos. Y ya empezamos nuevamente con el color del comienzo. De pronto se confunde con kuruba, pero no es kuruba, es un color piel. Por aquí voy a hacer un aumento, otro aumentico. Por aquí puedo hacer otro aumento. Entonces, el tema de los aumentos, sé que de pronto puede ser muy complejo el tema de los aumentos y a lo mejor no todos estamos claros en ellos, pero entonces yo trato de hacer un aumento acá. Miren, empecé con un aumento acá, otro por acá más corridito, acabo de hacer otro aumento acá, entonces dejo 4 o 5 puntos, hago otro, 4 o 5 puntos, otro aumento, 4 o 5 puntos, otro aumento, y así me voy a ir yendo para mantener la forma plana. Miren, ¿sí? Entonces seguimos el aumento, ahí lo acabo de hacer. Entonces voy a tejer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y por supuesto el último 5. Y en el siguiente punto el aumento, o sea, 2 puntadas en un mismo espacio. 1 y ahí mismo hago otro. 2. Ahí está el aumento.
Entonces 4, 5 puntos, otro aumento. Entonces este es el quinto, me paso al siguiente punto, siempre enlazando en el crochet para formar el punto alto. Y en el siguiente punto hacemos el aumento, o sea, 2 puntadas en un mismo espacio o en un mismo agujero. Queda un poquito estiradito al comienzo, pero ustedes se dan cuenta que después él se acomoda, miren, no se ven agujeros, no queda espacio. Es simplemente mientras vamos tejiendo que se forma ese agujero. Después seguimos tejiendo y él no se va a notar. Él se empieza a cerrar, ¿sí? 1, 2, 3. Y tratando de que la base me quede plana. Obviamente esto es lo que más importa, que la base se mantenga plana. Aunque ustedes se van a dar cuenta que cuando echen peso dentro o pongan cosas dentro del bolso, él hace así, ¿cierto? Él tiende como a encocarse. ¿Por qué? Porque pues es un tejido que no tiene una base tan firme. Ustedes se dan cuenta que, miren, él tiene movimiento, miren, al yo hacerle así, él se mueve bastante, porque es la técnica, ¿cierto? Es un tejido súper ligero, ya les dije que es ligero. Ligero y no queda tan rígido, pero sí, queda, o sea, el tejido no se va a romper, obviamente no, aguanta mucho peso. Entonces sigo tejiendo hasta el final y sabemos que después de esta vuelta vamos a empezar con el terracota, siguiendo el mismo orden o la misma secuencia de comienzo. La misma secuencia de comienzo. Acá. Y un aumento ahí. El aumento, si se fijan, miren, ahí está el aumento y sigo. Entonces estoy súper contento de enseñarles esta técnica diferente para que ustedes puedan también empezar su emprendimiento de mochilas. Si no quieren empezar con mochilas, pueden iniciar para emprender, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo la cartera, tejido ligero, vuelta número 7. Tejido súper ligero. En líneas titulado en el centro, no entiendo. ¿Qué quiso decir usted con eso, señora Lida Cubillos? Ella dice, en líneas titilando en el centro. Líneas titilando en el centro. Ah, ok, esto acá. Sí, por eso trato de... Es que es el mantel, ¿sí? Entonces por eso trato de enfocar más que todo al tejido para que esas líneas no se vean. Es que eso es lo que me incomoda del... Bueno, voy a volver a ampliar a ver si de pronto se mejora. Ampliar o ajustar un poquito más la cámara.
Bueno, niños, yo voy a empezar nuevamente el directo, me voy a conectar otra vez al directo, voy a cancelar este, pero va a quedar guardado, sí. Voy a cancelarlo y voy a volver a empezar un nuevo directo. Entonces nos vemos ya en Nestico, nos vemos.